Muy buenas tardes, hermanitos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, estamos con un devocional más y estamos en el libro de Isaías del capítulo 28 al capítulo 30. Bueno, en el capítulo número 28, sí, del versículo 1 al 8, bueno, aquí nos está hablando acerca de Samaria, que es la capital de Israel, ¿sí? El reino del norte gobernado por una serie de reyes malvados, hermanos. Y bueno, aquí también nos dice la palabra que cuando el reino de Israel se dividió después del reinado de Salomón, Jerusalén se quedó en el reino del sur y los líderes del reino del norte, ¿sí? Deseaban separarse totalmente de sus parientes, ¿sí? Levantaron ídolos para que el pueblo no fuera al templo de Jerusalén a adorar, ¿sí? Bueno, también esto hizo a que el reino del norte practicara la idolatría. Isaías le dio este mensaje a Israel para advertirle que iba a ser destruido por su idolatría. Y en el capítulo número 28 del versículo 9 al 14, estos versículos, hermanos, se caracterizan por la reacción del pueblo ante las palabras de Isaías. Básicamente, el pueblo de Israel estaba diciendo que Dios nos habla como cuando un maestro les habla a los niñitos, ¿sí? Eh, ellos decían que no necesitaban ser enseñados, ¿sí? Y ellos tomaron sus propias decisiones. Y bueno, esta actitud, hermanos, es una actitud soberbia que tuvo el pueblo de Israel. No quisieron aceptar consejo del Señor. Y bueno, también Isaías profetizó que a través de los asirios Dios les enseñaría cada lección que no podrían rechazar. Y bueno, en Isaías 28, del versículo 16, dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que el que creyere no se apresure, ¿sí? Y bueno, hermanos, bien, Jesucristo vino a ser la piedra angular, ¿sí? Y bueno, nosotros cuando vamos a construir algo, hermanos, necesitamos un fundamento firme, ¿sí? Isaías habla de una piedra angular que se colocaría en Jerusalén. Esta piedra es el Mesías, el cimiento sobre el cual construimos nuestra vida, hermanos. Tu vida, hermanos, es una pregunta, que te hago una pregunta. ¿Tu vida está edificada sobre una base frágil o en el cimiento, en la piedra angular que es Cristo? ¿Sí? Nuestra vida, hermanos, debe de estar con un cimiento que es el cimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Un cimiento sólido, hermanos. Cuando nosotros edificamos nuestra vida en lo que nosotros pensamos y no tomamos en cuenta a Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel, que se sintieron más sabios que Dios, ¿sí? Nosotros debemos, hermanos, ante todo, poner todos nuestros planes, nuestros anhelos en la piedra angular que es Cristo Jesús. Porque si nosotros hacemos como nosotros pensamos, pues todo nos va a salir mal. Y eso es una actitud de soberbia, hermanos. Cuando pensamos que nosotros somos más sabios que Dios y pensamos que nuestras decisiones son las mejores. Y no, hermanos, nosotros ante todo debemos de consultar al Señor y poner nuestro cimiento, más bien que nuestro cimiento sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En el Salmo 118, 22 lo dice también. Se los voy a leer. Dice, Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y bueno, estas personas, hermanos, pues rechazaron el consejo del Señor. Ellos se sintieron más sabios que Dios, y entonces ellos tomaron decisiones, ¿sí? Y pensaron que sus decisiones eran las mejores. Y pues vemos que no es así. Vemos que cuando nosotros no ponemos nuestros planes en manos del Señor, pues todo se viene abajo, hermanos.
Y bueno, Jesús se convirtió en la cabeza del ángulo, la parte más importante de la iglesia. La cabeza del ángulo es el cimiento que mantiene unida toda la estructura, ¿sí? Para construir una casa, hermanos, ¿qué es lo que debemos de tomar mucho en cuenta? Y lo primordial es que haya buenos cimientos. ¿Para qué? Para que la construcción esté firme, sus paredes sean firmes. Para esto se necesita un cimiento muy, muy bien hecho, hermanos. Y bueno, en el capítulo número 28, del 23 al 29, dice la palabra de Dios: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando, cuando ha igualado su superficie, no derramará el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hieleras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Algo muy hermoso, hermanos, en donde aquí nos habla, a fin de no dañar las plantas que son delicadas, el agricultor utiliza herramientas específicas y especiales para sembrar y cosechar, ¿sí? Porque él toma en cuenta que si son frágiles, debe ocupar una herramienta de acuerdo a la fragilidad de las plantas, ¿sí? Así Dios, hermanos, toma en cuenta nuestras circunstancias y debilidades. ¿Sí? Nuestras debilidades personales y es sensible en su trato para con nosotros. Cada persona necesita ser tratada de una forma distinta, hermanos. El Señor es así, el Señor nos trata de una forma especial y específica a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabe nuestras circunstancias, sabe nuestras debilidades personales y el Señor es tan hermoso, tan maravilloso que Él se toma ese tiempo para tratarnos de una forma delicada, ¿sí? Y bueno, eh, debemos ser sensibles y eso que nos enseña a nosotros, hermanos, a ser sensibles a las necesidades de los demás. Así como Dios nos trata con esa sensibilidad, con ese cuidado, nosotros, hermanos, debemos de tratar de igual manera a las demás personas, ¿sí? Y bueno, darle un trato especial a las personas que tienen a lo mejor alguna dificultad, ¿sí? Eh, Debemos de tratarlas así como el Señor nos trata a nosotros. Y bueno, hoy les puedo comentar en relación a esto que estamos estudiando. El día de hoy me tocó algo así. Fuimos al médico en la mañana, mi esposo lo llevé porque le hicieron análisis. Y bueno, había un par de viejitos que se iban a hacer sus estudios, esposos. Y pues bueno, a la señora se le cae su muestra de orina, y pues no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, pues nadie se acomide, nadie se dispone a ayudar a una persona de la tercera edad, ¿sí? Entonces, le digo a mi esposo, estoy preocupada por eso porque la señora se fue y no sé si alguien le va a ayudar. Y bueno, el caso es que fui al baño con la señora, la alcancé en el baño, y algo muy curioso porque me dice, ayúdame a recolectar mi orina, ¿no? Y yo le digo, pero ¿cómo le puedo ayudar, no? No, pues ayúdame, es que no puedo, ¿no? Entonces, pues así como que me sonrojé un poquito porque digo, bueno, pues me meto con ella al baño y le ayudo, ¿no? Y ese es el trato, hermanos, y no porque lo haya hecho yo, sino que hoy me tocó acerca, precisamente, no es casualidad lo que estamos viendo el día de hoy, y eso me llevó a la práctica, esto que estamos viendo, que ayudar a las personas que sean vulnerables, ¿sí? Que seamos sensibles a su necesidad, así como el Señor es sensible a tu necesidad, hermanos, nos ve a veces, somos vulnerables, sin el Señor somos vulnerables, entonces el Señor viene, ¿sí? Y nos trata de una forma delicada, de una forma especial. Y así nosotros, hermanos, debemos de actuar así como el Señor actúa con nosotros. Si vemos alguna necesidad de alguna persona que pues en este caso yo
me pongo a pensar en la señora en la mañana y digo, ella estaba vulnerable, ella no sabía qué hacer, ella una persona ya muy mayor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener ese corazón como lo tiene el Señor, de ayudar a las personas que los necesiten, las personas que en este caso, bueno, es una persona ya de edad, de mucha edad y pues ayudar, hermanos, ayudar cuando sea necesario. Y aquí nos dice, ¿no? Y claro ejemplo de un agricultor, cómo siembra, cómo cosecha, cómo cuida las plantas, porque sabe su fragilidad, ¿sí? Hay flores, hay plantas que son muy fuertes en su tallo, en su tronco, pero hay otras que son muy sensibles, muy delgaditas, muy delicadas. Entonces, debemos de saber tratar a los demás de esa forma en la que esas personas necesitan, ¿sí? Bueno, en el capítulo número 29, versículo 1, dice, hay de Ariel ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Bueno, aquí Ariel, hermanos, es un nombre especial para Jerusalén, ¿sí? Es la ciudad de David, que significa el león de Dios. Eso es lo que significa Ariel, ahí en este capítulo 29. Jerusalén es fuerte como un león, eso es lo que quería decir el nombre de Ariel, ¿sí? En el capítulo 29 del versículo 13 y 14, dice, dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Y en el 14 dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Bueno, hermanos, aquí podemos ver en el capítulo 29 del versículo 13 y 14, dice que el pueblo afirmaba que estaba cerca de Dios, pero en realidad, hermanos, estaban en desobediencia. Era un pueblo desobediente y solo cumplía ritos, ¿sí? Externos. Y bueno, ante esto, hermanos, Dios traería juicio a este pueblo de Israel. El Señor traería juicio, ¿sí? Y bueno, para el pueblo de Israel, la religión era algo rutinario y no era una experiencia sincera, lo hacían por hacer, pero realmente en su corazón no lo sentían, no sentían el adorar, no sentían el venerar al Señor, sino que ellos nada más lo hacían pues, por hacerlo, pero realmente no lo sentían en su corazón, no era sincero. Y todos, hermanos, desafortunadamente podemos caer en eso. ¿Sí? El pueblo de Israel era un pueblo hipócrita porque decía que estaba cerca de Dios, pero realmente no lo estaba. Y hay veces, hermanos, que desafortunadamente nosotros también nos puede pasar que nuestra adoración, nuestro acercamiento al Señor no sea de corazón, no sea de lo más profundo de nuestro ser, sino que sea nada más un acto religioso el que tengamos que asistir, el que tengamos que cantar las alabanzas. No, hermanos, aquí el pueblo de Israel era un pueblo desobediente. Aquí lo principal en lo que trata este versículo, es que andaba en desobediencia, ¿sí? Dice que de labios le honraban, pero su corazón estaba muy lejos. Podemos hablar mucho y decir muchas cosas, pero nuestro corazón, el Señor los conoce, hermanos. Y cuando hay desobediencia, se nota también, hermanos, ¿sí? Eh, no debemos de hacer nuestra comunión con Dios una rutina, más bien un rito, ¿sí? Debemos, hermanos, de ofrecer nuestro corazón y nuestro amor y nuestra devoción al Señor con toda la sinceridad, ¿sí? Si queremos ser un verdadero pueblo de Dios, debemos ser obedientes, ¿sí? Y adorarlo con sinceridad, que realmente nos salga del corazón adorar al Señor, hermanos. Y bueno, en el capítulo número 29, versículo 15 dice, hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Aquí, hermanos del pueblo de Israel, pensaban que se iba a esconder del Señor,
¿sí? Israel trató de ocultar todos los planes que tenían a Dios porque pensaban que Él no los iba a ver. Y es sorprendente saber, hermanos, que aún en la actualidad muchos piensan lo mismo, ¿sí? Piensan que se pueden ocultar de Dios y que Dios no va a sacar nada. Para Dios no hay nada oculto, hermanos. El Señor todo lo conoce, Él conoce nuestros más íntimos pensamientos, hermanos, y lo dice la palabra de Dios en el Salmo 139. No voy a leer todo, solamente 4 versículos. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y hermanos, para el Señor no hay nada oculto. Él sabe nuestro pensamiento, Él sabe lo que nosotros ya vamos a decir antes de que nosotros lo digamos. El Señor ya sabe qué es lo que vamos a pronunciar, en dónde está nuestro pensamiento. Él conoce el interior de nuestro corazón, ¿sí? Para Él no hay nada oculto y nada podemos ocultarle, hermanos. Y bueno, en el capítulo número 30, en el versículo número 21, dice la palabra de Dios: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra de que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Bueno, aquí vemos que cuando la gente de Jerusalén abandonaba el camino de Dios, Él los corregía, ¿sí? Y hará lo mismo con nosotros. Hay personas que crecieron, hermanos, yendo a la iglesia desde pequeños, este, pero desafortunadamente a veces se apartan las personas, hermanos. Y normalmente suelen quejarse mucho, que porque si la predicación está muy larga, o sea, pone muchos pretextos para excusar su actuar, ¿sí? Para disculparse, ¿sí? Pero en realidad, hermanos, es un enojo, y el enojo es una realidad, ¿sí? A veces que la gente está enojada y no está satisfecha con su vida, y son rebeldes, se rebelan ante Dios. Pero hermanos, aquí bueno, todo el capítulo ya lo leyó Angelito hace rato, toda la lectura, y bueno, para los que son rebeldes, eso es lo que tienen: frustración en su corazón, sí, rebeldía. Pero ¿qué pasa, hermanos, con los que aman a Dios y son humildes? No opinan lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, eh, siempre va a corregirnos. El Señor nos corrige porque nos ama. Así nosotros debemos de ser humildes, debemos de tener ese amor y esa voluntad de aceptar la corrección del Señor, hermanos. ¿Sí? Y bueno, aquí nos habla claramente el Señor de que pues hay consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos van a tener consecuencias buenas, pero si también hacemos cosas malas, también van a haber consecuencias malas, ¿sí? Entonces, hermanos, y la invitación es esta: seguirnos congregando, seguir en los caminos del Señor, seguir teniendo el corazón y la mente de Cristo, ayudar a las personas que necesiten, tratarlas con delicadeza. ¿Qué otra cosa nos ha llamado el Señor, hermanos, en este estudio del día de hoy? ¿Sí? Que en nuestros planes siempre tengamos al Señor en primer lugar, que Él sea nuestro cimiento en cualquier plan, en cualquier meta que tú te propongas. Siempre el Señor debe de ser la piedra angular que sostenga lo que quieras construir. Sí, no es lo que tú pienses, hermanos, no es así. Cuando nosotros actuamos sin tomar en cuenta al Señor, somos soberbios y pensamos y decimos que no necesitamos. Pero no, hermanos, ante todo, cualquier cosa que tú emprendas, cualquier cosa o situación que tú estés planeando, pónsela en las manos al Señor, ¿sí? Y dejémonos enseñar por el gran maestro, ¿sí? Y construyamos sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, hermanos.
Espero que haya sido de bendición este devocional, hermanos. Que Dios te bendiga y bueno, nos estaremos comunicando y nos vemos primeramente Dios el domingo. Que Dios les bendiga, hermanos.